Ya, entonces, vamos a seguir un poco como explorando distintas eh, miradas, o mejor dicho, como distintos puntos de vista respecto a lo que es la disciplina que estamos estudiando en este momento. Entonces, nosotros hemos hablado de distintas como miradas respecto a cómo nos vamos a organizar para poder trabajar. Hemos visto formas de trabajo, hablamos un poquito de metodología ágil, hablamos un poquito de Scrum, ¿cierto? Que en el fondo nos dice cómo nos podemos ir organizando. Después de eso empezamos a ir como un poquito en detalle y empezamos a explorar, bueno, cuál es como el punto de partida o esta materia prima con la cual nosotros partimos a trabajar. Y hablamos un poquito de los requerimientos, la naturaleza de los requerimientos, qué se entiende por funcional, qué se entiende por no funcional o extrafuncional, los alcances de cada uno. Vimos que existían formas de poder documentar también estos requerimientos. Si ustedes recuerdan del ramo de análisis y diseño, se vio mayor en profundidad historia de usuario. La última clase hicimos como un breve repaso de lo que eran los casos de uso. Y también vimos cómo esto se enmarcaba en un proceso más grande y también muy importante, que era la toma de requerimientos, la captura de los requerimientos, que no bastaba solamente con identificarlo o solamente entrevistar al cliente, existían varias formas de hacerlo, pero es que estos se tenían que analizar y tenían que validar. ¿Ya? Y vimos que la toma de requerimientos también es una actividad importante porque implicaba cierto nivel de riesgo si es que nosotros, por ejemplo, no entendíamos bien los requisitos del sistema, los requerimientos del sistema. No entender bien los requisitos, los requerimientos del sistema, en el fondo se traduce en que no sabemos muy bien qué es lo que tenemos que hacer. Y si no sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, lo más probable es que corremos el riesgo de, por ejemplo, irnos por la rama. ¿Ya? Si lo decimos así en forma cualquiera. Entonces, si nosotros tomamos un poquito esa conversación, nosotros vimos que había una serie de riesgos respecto, por ejemplo, a cuando nosotros enfrentamos un proyecto o una iniciativa de hacer software propiamente tal. ¿Ya? Muchos de esos riesgos, por ejemplo, se producían en funcionalidades innecesarias que se relacionaban directamente, por ejemplo, con la toma de requerimientos cuando nosotros no sabíamos muy bien lo que teníamos que hacer. Cuando no sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, es porque no comprendemos los requisitos, no tenemos claro cuál es el objetivo del sistema, la necesidad que lo obligó a nacer, por decirlo en el fondo. Entonces ahí nos podemos ir por las ramas, funcionalidad innecesaria en el fondo. ¿Mm? Y también llegamos a casos, o aquí existían una serie de casos que se relacionaban a proyectos que son cancelados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede pasar en la realidad? Que los proyectos también se pueden cancelar, en el fondo se pueden abortar. ¿Ya? Y eso a qué se refieren es cuando los proyectos no se van a poder terminar por N razones. ¿Ya? Y eso pasa. ¿Ya? Muchas veces uno puede estar en una iniciativa, en un proyecto que por a veces motivo no puedo seguir adelante. ¿Ya? Puede ser por temas, por ejemplo, falta de recursos, no tenemos la cantidad de personas para poder terminar adelante, expectativas descontroladas. ¿A qué se refiere? Pues nuestro cliente, y también puede ser un poco de que los clientes no tengan tampoco claridad respecto a lo que ellos quieren, o lo que ellos esperan era mucho mayor de lo que en verdad ellos en el fondo pagaron, porque para poder hacer las cosas hay un esfuerzo detrás, o porque nosotros también empezamos a prometer cosas que en la práctica nosotros no podíamos hacer. Entonces nosotros dijimos que habían dos puntos, riesgo de hacer algo inútil y riesgo de sub o sobreestimar los recursos, que eso podía ser también, que nosotros no pudiésemos, por ejemplo, tener mucha claridad de lo que podíamos hacer, pero vamos a ver desde otra perspectiva que sub o sobreestimar recursos también va y que nosotros no tenemos las suficientes herramientas para poder saber o para poder trabajar de una mejor forma. ¿Ya? Una cosa es entender lo que tengo que hacer, pero también yo tengo que ser capaz de poder recurrir a ciertas cosas para poder construir lo que yo necesito. ¿Ya? No basta solo con saber. ¿Ya? Si por ejemplo a mí me piden algo que tenga ruedas, como nosotros decíamos en la primera clase, que me permita ir de un lugar a otro, yo no voy a inventar un dispositivo nuevo. Lo más probable es que a lo mejor yo diga, a lo mejor te sirve un auto". Entonces yo no voy a empezar a inventar todo de cero. Por eso que dice, queremos reducir el riesgo de lo que vamos, diseñando lo que vamos a construir y reutilizando cosas existentes. Y ahora vamos a entrar como en detalle a lo que es reutilizar cosas existentes. ¿Ya? Porque en el fondo nosotros no queremos hacer todo de cero. Si ustedes se recuerdan un poco de sus proyectos de análisis y diseño, ustedes trabajaron, por ejemplo, con frameworks. Y esos frameworks ya venían a reutilizar algo, venían una estructura sobre la cual ustedes podían trabajar o empezar a construir. ¿Ya? Ustedes no empezaron a construir su sistema de cero, así como pelado. Partieron con algo. Eso algo ya es un trabajo que ustedes están ahorrando en cierta forma. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, tengan que eh, hacer algún proyecto y tengan que
estimar el esfuerzo que hay detrás de eso, lo más probable es que ustedes no estiman la construcción desde cero, ¿cierto? Ustedes lo más probable es que vayan a estimar, considerando que hay ciertas cosas detrás o cierto conocimiento detrás con el cual ustedes se pueden basar o empezar a trabajar. ¿Sí? Ahora, en la práctica, cuando nosotros hablamos de diseño, generalmente siempre nos orientamos a que estamos construyendo todo de cero. Pero en estricto rigor, o en la realidad, nosotros siempre nos pasamos de cosas que ya están hechas. El caso que ustedes tienen más cercano en su proyecto de análisis y diseño, ustedes trabajaron con un framework. Ese framework ya es una reutilización de algo, de una estructura de clases, de una estructura de código que les permite trabajar en algo. ¿Ya? Eso es como un poquito la idea, esa es como la motivación. Entonces, perdón, vamos a estar trabajando o vamos a estar hablando de formas de trabajo, ¿ya? Cosas con las que nosotros vamos a trabajar. Ahora, respecto a lo que es la reutilización, nosotros podemos hablar de varios o tocar varios temas distintos. Por ejemplo, podemos hablar de componentes o servicios, software que ya está empaquetado. Supongamos, nosotros podemos tener un componente de software que ya se encarga o tiene cierta responsabilidad. Nosotros no vamos a tener mucho detalle qué es lo que tiene adentro ese componente quizás. No vamos quizás a meter mano en cómo lo hace internamente. Pero nosotros sabemos que es útil para los objetivos de nuestro sistema, por lo tanto nosotros podemos utilizarlo. Ahora, igual es que uno tiene que tener como cierta precaución porque no es llegar y tomar las cosas y como meterlas a un sistema. Uno tiene que saber, por ejemplo, puede haber una necesidad de configuración del mismo, a lo mejor tiene parámetros que uno tiene que setear de tal forma para un correcto funcionamiento. ¿M? También tiene a lo mejor ciertas restricciones respecto a software o hardware sobre el cual puede funcionar. Nosotros las vamos a tener que considerar al momento de poder tomarla y utilizarla en nuestro sistema. O sea, en el fondo, lo que estoy diciendo como que tampoco es gratis, ¿ya? Puede tener ciertos requerimientos detrás, ciertas restricciones. O servicios, de repente hay muchos servicios o APIs que pueden estar disponibles que nos pueden entregar solución a algún problema. A lo mejor yo no tengo que crear un servicio que almacene, por ejemplo, información geográfica. A lo mejor existen APIs que están disponibles y que uno quizás las puede consultar de forma gratuita o tiene que pagar, que nos va a entregar la información geográfica que necesitamos en nuestro sistema. Entonces eso nos alivia quizás nosotros a tener que construir aquello desde cero. Es un poquito como la motivación. Por eso que en la práctica es muy raro que hagamos un sistema absolutamente desde cero. Porque ya ustedes, por ejemplo, partimos utilizando framework, entonces eso ya es una utilización. Que nos lleva al segundo punto, aplicación incompleta. Dice diseño, software y mecanismo de instanciación. Cuando nosotros usamos un framework, no es que usemos el framework y el sistema esté listo, ¿cierto? Cuando ustedes utilizaron en análisis y diseño un framework de desarrollo, el sistema no estuvo listo solo por utilizar ese framework, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Con lo que ustedes trabajaron en análisis y diseño. ¿Con qué framework trabajaron? ¿O no se acuerdan? ¿O sí? ¿O no? Ya, ¿cierto? Yo creo, parece que algunos trabajaron con React, en análisis y diseño. Pero React, el hecho de trabajar un framework, no significa que el sistema está construido, ¿cierto? Pero tenían que adaptarlo al uso que ustedes necesitaban, tuvieron que empezar a implementar ciertas cosas, ¿ya? Eh, no, yo tengo entendido que es un framework de desarrollo web, que se apoya en librerías. Eso es lo que yo entiendo, ¿ya? Es como, por ejemplo, trabajar en .NET Framework, ¿ya? .NET Framework tiene framework dentro. Por ejemplo, MVC es un framework que coincide con el nombre del patrón, pero MVC es un framework de desarrollo que tiene .NET, ¿ya? Y tiene adentro librerías que nos sirve para poder trabajar. Pero cuando yo instancio un proyecto, me genera me genera una estructura base sobre la cual yo puedo empezar a construir. Esa es la idea del framework, por eso que es diseño, software y mecanismo de integración. Software porque son clases tangibles, o sea, clases tangibles, en el fondo es un proyecto que yo puedo manipular, ¿ya? Es diseño porque me estructura ciertas clases, ¿ya? Me estructura ciertos, estructura de código sobre el cual yo puedo empezar a trabajar. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esto, de los patrones de análisis y diseño? ¿Se acuerdan que hablamos harto de patrones?
¿O no se acuerdan de los patrones? Sí, ¿se acuerdan que hablamos harto de patrones de análisis y diseño? ¿Cierto? En análisis y diseño se habla harto de patrones. Así que espero ahí que se acuerden un poquito de la gracia de los patrones. ¿Por qué dice que es heurística sistematizada? ¿Por qué dice eso de ahí? ¿A qué me refiero con eso? Con heurística sistematizada. ¿Por qué está asociado a patrones? ¿Se acuerdan? ¿Tienen alguna idea de por qué? ¿Soluciones generales? ¿Son una solución general para todo? ¿O no se acuerdan? ¿Ya? Para problemas recurrentes. ¿Qué es en el fondo un patrón? El patrón nosotros decíamos que tenía como dos partes, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran esas partes? Eran una para un, eran un código, eran una clase, eran un programa, ¿qué eran? ¿Era una propuesta? ¿Era una idea? ¿Era algo concreto? ¿Es cierto? Era como una receta, ¿sí? Era una forma de poder o una solución que nosotros sabíamos que había funcionado antes, que ha funcionado antes para un problema que pudiese ser recurrente. Problemas que podían ir, ¿cierto? Como dice una receta, ¿ya? Por ejemplo, ante el problema de cómo yo poder organizar mi estructura de código, por ejemplo, un patrón me podía proponer, organízate de esta forma. Ante el problema de poder mapear cosas de un contexto relacional a un contexto objetual, existían formas de poder hacerlo. ¿Ya? Los patrones quizás no se traducían directamente a código. Algunos podían ser guiados quizás directamente a código, otros no. ¿Ya? Pero en el fondo eran eso, ¿cierto? Eran algunas ideas de solución, ¿ya? Para problemas que son recurrentes y que son soluciones que obviamente han demostrado poder solucionar esos problemas, ¿ya? Entonces eso también es una forma de reuso. A diferencia del framework, por ejemplo, a diferencia del componente o servicios que son código propiamente tal, el patrón era un reuso no de código, era un reuso de qué cosa? De conocimiento, ¿cierto? Alguien documentó que cierto problema se podía resolver de cierta forma, eso es conocimiento, ¿no? Que está ahí disponible para que yo lo pueda reutilizar. Entonces nosotros también reutilizamos conocimiento. ¿No? Estilos de arquitectura parecido al patrón, pero son formas de poder realizar ciertos sistemas bajo ciertas lógicas. Formas de hacer sistemas que están disponibles y que sabe que ciertos estilos sirven o se asocian mejor a ciertos contextos específicos, porque me proponen como si su palabra, un estilo de poder hacer una arquitectura, una estructura de arquitectura, ¿ya? Que se puede acoplar mejor o no a ciertos contextos específicos. Eso también es una reutilización, por ejemplo, desde el punto de vista de la arquitectura, pero también de un conocimiento, ¿ya? ¿Se entiende un poco cuál es la idea? ¿Se entiende un poco la importancia de por qué en el fondo estamos hablando de esto? Sí, no, ya. Entonces, claro, en el fondo no tenemos que inventar la rueda de nuevo, ¿cierto? No tenemos que inventar la rueda desde cero. Es un poco la idea. Y eso también significa bajar los riesgos que vimos al principio. Pero no es llegar y utilizar cualquier componente, no es llegar y utilizar cualquier patrón, ¿ya? Porque se puede también volver contraproducente. ¿Sí? Entonces, desde la mirada de lo que es la reutilización o el reuso del software, podemos hablar de cosas que son, por ejemplo, las abstracciones, que eran como el conocimiento, ¿ya? Los patrones, cosas que son como más pues,
no quiero decir tangibles, pero que son como cosas ya construidas, que son sistemas o pueden ser componentes que nosotros podemos reutilizar, cosas que ya están como terminadas y que tenemos que instanciar, cosas que son componentes que lo podemos incluir, ¿ya? Framework, que son cosas sobre las cuales podemos trabajar, ¿ya? Y librerías. Entonces son distintas cositas que nosotros tenemos disponibles para empezar a trabajar. Entonces, como nosotros decíamos, teníamos piezas reutilizables, teníamos software sobre el cual poder construir, teníamos estas ideas de solución o heurísticas sistematizadas. Por ejemplo, yo para poder cocinar siempre lo hago de tal forma, ¿ya? Formas de sistemas y, bueno, arquitecturas de referencia y modelos de componentes, vocabulario y permiten intercambio interorganizacional. Por ejemplo, yo puedo documentar una arquitectura. Ya esta arquitectura funciona de esta forma o tiene estos componentes y estos componentes se relacionan o se realizan de cierta forma. ¿Ya? Nosotros podemos compartir nuestra arquitectura, compartirla quizás con otras organizaciones, compartirla dentro de mi misma organización, para luego yo, al hacer un proyecto dentro de esa organización, por ejemplo, pueda seguir los mismos lineamientos de la arquitectura o pueda acoplar esta parte o este nuevo sistema a la arquitectura organizacional en su conjunto. ¿Ya? Eso un poquito se refiere. Ahora, ¿cuál es la gracia, por ejemplo, de trabajar con estos componentes y componentes comerciales listos para usar? Sean propietarios, libres o abiertos. Ya, ¿cuál es la gracia un poco? Supongamos que hay tipos de sistemas, ya, generalmente que uno ya sabe eh, que tienen como cierto funcionamiento como estándar, por decirlo así. Supongamos los sistemas de ticket. ¿Ya? Ustedes conocen un poco los sistemas de ticket, o la idea del sistema de ticket es como que, por ejemplo, yo les digo, o a mí me llega, tienes que hacer esto. ¿Mm? ¿Y cuál es el proceso? Ahí me llega un ticket, el ticket va a estar pendiente hasta que alguien lo tome, alguien lo va a tomar, se lo va a asignar, lo va a revisar y va a tener un tiempo detrás, corriendo ese ticket. Por ejemplo, los tickets urgentes no pueden estar más de cierta cantidad de tiempo sin que alguien los tome. Los tickets de baja prioridad eh, podrían estar más tiempo pendientes, un ticket que es crítico se tiene que tomar de forma rápida, no puede pasar más de cierta cantidad de horas, por ejemplo, en que no se resuelva o se cierre, los tickets se pueden cerrar, los tickets se pueden reabrir, etc. Todo eso es como un movimiento y toda una lógica que en realidad uno si la ve y la analiza, no tiene mucho, es como bien ajeno a un contexto particular de negocio, sino que es un funcionamiento bien general del ticket. Los tickets se podrían utilizar, por ejemplo, por un área de soporte, como los tickets se podrían usar, por ejemplo, para un concepto de reparación de objetos físicos, etcétera, ¿ya? Pero me ayuda a gestionar ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que hay? Existe una serie de sistemas que ya tienen implementado toda esa lógica de generación de tickets, pero de una forma bien genérica. ¿Ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, si tenemos que construir un sistema y el sistema tiene muchas de esas lógicas de la generación de tickets, a lo mejor nosotros podemos, ¿ya?, trabajar con algo que ya haya sido realizado. Y, por ejemplo, puede ser que yo tenga que pagar por su uso, ¿ya?, pagar el uso de un sistema ya de tickets ya construido y yo puedo ir haciendo como cambios a la medida de lo que el sistema me permita, por ejemplo, ingresar, generar como tipos de categorías, asignarle tiempo a esa categoría, generar roles de usuario con ciertos permisos preestablecidos, etcétera. Entonces, al final, mi desafío no se transforma en construir un software desde cero, sino que se transforma en quizá utilizar un sistema existente, pero configurarlo para el problema como propio del contexto que estoy trabajando. ¿Ya? Ahora, suena fácil, pero no necesariamente va a ser así de simple. Claro, por ejemplo, los sistemas contables generalmente vienen con cierto funcionamiento que ya está hecho. Entonces, lo más probable que si a nosotros nos llega algo que se asocie mucho a un sistema contable, nosotros no, lo más probable, casi una certeza, es que no construyamos un sistema contable desde cero, ¿cierto? Lo más probable es que nuestro problema se oriente quizá a buscar un sistema contable que exista, algún sistema comercial que ya está listo, en ese sentido de que a lo mejor yo lo puedo pagar por su uso y yo cobro por configurarlo, mantenerlo o instalarlo en dependencias del cliente. ¿Ya? Entonces, se transforma un poco porque ya no es una construcción desde cero, sino es como es la búsqueda, la instalación, la configuración de algún componente, de algún sistema que puede estar ya hecho, ¿ya?,
pensado para ese contexto en particular. Y ahí igual hay como diferencia porque de repente uno puede decir, ah, me voy a bajar la versión gratuita de cierto sistema ya construido. Ya, pero si esa versión es gratuita, a lo mejor su uso también es más limitado o no tiene tantas funcionalidades como uno que es de pago. Ya, la gracia quizás que el de pago va a tener muchas cosas que lo van a hacer más versátil o más atractivo desde la perspectiva de su utilización. Y obviamente ahí uno tiene que pagar quizás por su uso. Algunos que uno los puede descargar y los puede instalar y tiene soporte, otros que funcionan directamente en la nube, etcétera. ¿Ya? Pero cuando hay muchos sistemas que se pueden ser componentes o sistemas completos ya hechos que ya están construidos y porque su funcionamiento es bien genérico, entonces nosotros no vamos a construir quizás sistemas de planillas de pago, nosotros quizás no vamos a construir sistemas que tengan que ver con la gestión de tickets, porque esos sistemas ya están ahí, se pueden descargar, se pueden configurar, se pueden instalar. ¿Ya? Sería muy raro que nosotros hiciéramos desde cero un sistema que tenga características que son como bien comunes, porque también caemos en esta idea de la reutilización. ¿Ya? O pueden que haya componentes específicos que ya me permitan solucionar ciertos problemas. Supongamos, si nosotros tenemos que trabajar en un sistema que si bien tiene sus particularidades y requiere un diseño desde cero, una construcción desde cero, entre comillas desde cero, porque no partimos en realidad de cero, ¿ya? Pero tiene cierto tema, por ejemplo, de gestión de eventos. ¿Ya? Hay eventos que se generan, que se tienen que capturar y tienen que gatillar ciertos procesos. Ya pueden existir componentes de software que nos permitan gestionar esa parte. Por lo tanto, yo puedo tomar un componente de gestión de eventos e incorporarlo dentro de mi sistema. No construirlo, sino que incorporarlo. Lo cual, en teoría, debiese ser más fácil de construirlo de cero. ¿Ya? Pero tampoco es llegar y tomar un componente y chantarlo en mi proyecto. Que uno tiene que tomarlos, tiene que configurarlos, tiene que... en el fondo yo tengo que conversar también con ese componente. Si bien tiene su gracia y su lado positivo en el sentido que no lo construyo desde cero, lo cual me alivia una serie de trabajo y dificultades, me presenta otras, pero que en comparación son mucho menores que la construcción desde cero. ¿Ya? Por eso que dice, desde la perspectiva del diseño, es un problema de selección entre alternativas válidas de solución. Yo voy a tener varios que van a estar ahí disponibles y yo tengo que ser capaz de seleccionar aquel, quizás, que se acople mejor a las necesidades que yo voy teniendo. Pero ello no implica que quizás tenga que siempre irme por el que es gratis, por el que no pago, o tenga que irme siempre por el que es pagado, porque si es pagado va a ser mejor. No se trata de eso, se trata que quizá para un sistema de tickets yo voy a necesitar un gestor de tickets que me permita configurar los niveles y los tiempos de los SLA asociados a cada uno. Y a lo mejor con eso es suficiente, no tengo que hacer más. Pero a lo mejor en otro escenario la necesidad del cliente requiere más cosas, por lo tanto, el componente que yo voy a utilizar o el sistema que yo voy a configurar va a ser distinto. ¿Ya? Por eso, a lo que yo voy es que si bien estamos reduciendo cierta dificultad, tampoco es como que el tema se volvió trivial. Igual la tiene, ¿ya? No es llegar y utilizar cualquier componente, no es utilizar cualquier sistema ya empaquetado, etcétera. Entonces, desde la mirada como el componente chiquitito, dice que son independientes del contexto. ¿Por qué? Porque en realidad ellos resuelven un tema que es como bien genérico. ¿Ya? ¿Ah? Tiene sentido de comunidad, interopera con otros componentes, porque en el fondo yo lo estoy trayendo a mi sistema. Entonces, lo más probable es que si yo utilizo más de un componente en mi sistema, o mi sistema se puede ver como un componente en sí mismo, van a tener que interactuar. ¿Ya? Accesible solo vía sus interfaces. ¿Por qué? Porque en el fondo ese componente va a funcionar como una caja negra. ¿Ya? A lo mejor yo voy a tener que hacer como algún tema de configuración, voy a tener que hacer algunas cosas chiquititas para poder utilizarlo. ¿Mm? No voy a tener que meter mano dentro del componente propiamente tal, sino que voy a tener que configurar su uso. Por ejemplo, si tiene que ver, como yo les decía, con el tema de gestión de eventos, a lo mejor yo voy a tener que configurar la cola de mensajería a la cual se va a conectar, o de cual va a tener que leer los mensajes que se están generando. Y va a tener que hacer eso, pues, pero no va a tener que modificar su funcionamiento interno. ¿Ya? Pues igual tiene, no es, por eso tiene algo de pega también detrás. Y este era el caso que hablábamos al principio, dice megacomponentes. ¿Ya? Por ejemplo, los RP, los sistemas contables como
decíamos recién en el chat, ya, los famosos workflow, hay muchos sistemas que son workflow, que son pasos que se siguen, ¿ya? Cuando son sencillos y simples, nosotros podemos usar un sistema de workflow, incorporarlo. Cuando los workflows se vuelven un poquito más complejos, empiezan a tener muchas particularidades, ahí vamos a tener que empezar a conjugar con un poco más de diseño y desarrollo a la medida. Pero eso es un poquito la idea. Ahora, es como difícil de, de imaginarlo porque nosotros tenemos como muy seteado la idea de construir las cosas desde cero, ¿ya? Pero si ustedes, por ejemplo, buscan por ahí en un momento, hay algo que se llama, o en su momento a mí me tocó trabajar con algo que se llama OS Ticket. OS Ticket es un sistema de tickets. Y si uno ve las características de OS Ticket, es como bien genérico. Entonces, apoyarte este concepto de reutilización. Entonces, nosotros una vez nos llegó una solicitud o una solicitud de un proceso, de un proyecto en el fondo, que era un sistema de tickets. Entonces, la dificultad del proyecto no era estimar, por ejemplo, construir un sistema desde cero, sino que el proceso consistió en ver esta herramienta de los tickets y presentarla como la instalación y la configuración de la misma, ¿ya? Competitivamente es mucho mejor porque los tiempos se reducen, ¿ya? Bastante. Entonces, el esfuerzo detrás de hacer un sistema de ticket versus utilizar y configurar uno que existe, en comparativa a construir uno de cero, hay una diferencia grande. Imagínense poder hacer toda la mecánica de poder generar un ticket, de controlar los tiempos, etcétera. Es todo un proceso de desarrollo que ya está resuelto con el otro sistema, ¿ya? Pero eso también nos puede ciertas limitantes. Por ejemplo, yo no puedo hacer eh, cosas que sean completamente a la medida del cliente, porque yo también estoy limitado un poco por ese sistema que ya viene, con la mecánica que ya tiene. Él me va a permitir configurar ciertas cosas. Me va a permitir quizás poder agregarle, no sé, pues, ciertos niveles de SLA, etcétera. Si lo vemos desde la perspectiva del ticket, pero no me va a permitir cómo hacer prácticamente un sistema de cero. ¿Ya? Entonces ahí hay un tema también de compromiso respecto a las decisiones. ¿Sí? ¿Se entiende la idea o no se, no se, no se logra como, o no he logrado darme a entender al respecto? Me, me preocupa tanto silencio. ¿Se entiende? Claro que yo estoy medio congestionada, pero igual le voy a responder que yo lo que estoy entendiendo es que estamos como tejiendo, tomando distintos componentes y haciendo una red útil para el contexto en el que nos encontremos. Tomamos distintos materiales de distintas partes, tienen que ser funcionales al contexto y luego entregamos un producto sin nosotros crearlo de por sí, sino que mezclamos cosas que están disponibles. Claro, 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 esa es la idea, como que utilizamos cosas que están disponibles. Ahora, en la práctica puede que se mezclen varias cosas. A lo mejor vamos a tener que construir cosas de cero, vamos a tener que reutilizar otras, vamos a tener que agregar ciertos componentes. Supongamos, piensen ustedes mismos cuando tengan que, hagan un sistema o estén haciendo un sistema y tengan que conectarse a una base de datos, ¿ya? O tengan que enviar información o consumir información, por ejemplo, de algún servicio. Quizás ya existen componentes que nos permitan, por ejemplo, controlar todo lo que es la comunicación con algún servicio. REST, por ejemplo. Nosotros no tenemos que implementar un código que permita seguir el protocolo HTTP. Van a existir va a existir software ya hecho que nos va a permitir implementar o consumir servicios. Entonces nuestro problema se transforma en poder quizá apuntar al servicio que es y poder procesar la respuesta que nos está llegando. Entonces es una mezcla entre cosas que ya están hechas con cosas con las cuales nosotros vamos a tener que escribir desde cero. Entonces es una conjunción de cosas en la práctica, ¿ya? Y después vimos o alcanzamos y se me desordenó todo. Perdón. Ya, entonces eso es como la perspectiva, por ejemplo, de componentes de cosas que ya están cerradas, que ya están funcionando y que yo solamente tengo que configurar. Pero también está la perspectiva, por ejemplo, dice del diseño reutilizable, es decir, la perspectiva un poco más de ideas sobre las cuales yo voy a trabajar. El framework es como este sistema, este esqueleto sobre el cual yo puedo empezar a construir, ¿ya? Es mucho más tangible que un patrón o un estilo de arquitectura.
¿ya? El patrón es, como nosotros lo decíamos al principio, como esa idea con la cual yo voy a empezar que tengo disponible para resolver un problema. Ahora, patrones hay bastantes. ¿Ya? Nosotros nos centramos en el semestre anterior, o ustedes vieron el semestre anterior en análisis y diseño, y las distintas propuestas de solución ante diferentes problemas, que vendrían a ser los patrones. Los frameworks vendrían a ser como estos esqueletos. ¿Ya? Generalmente, o lo que les pasaba a varios, que confundían lo que era patrón con framework. ¿Ya? ¿A dónde puede venir esa confusión? Que muchos frameworks de repente ayudan a implementar ciertos patrones o se basan en ciertos patrones, ¿ya? Pero no es lo mismo. Por eso es que algunos patrones se pueden llevar directamente a código y otros no. Son ideas un poquito más abstractas. Y los estilos de arquitectura y formas típicas de sistema. Por ejemplo, ahí, como vamos a ver algún ejemplo adelante, son formas en las cuales yo tengo que estructurar un sistema y me proponen también ciertos comportamientos que se pueden acoplar muy bien para ciertos problemas específicos. Aquí hablamos, vamos, en el fondo vamos a recordar un poquito qué es lo que es un framework. ¿Ya? Diseño reutilizable, modela parte de un sistema de software con un conjunto de clases abstractas que encarnan la colaboración entre sus instancias. ¿Ya? Clases abstractas interfaces, permite construir subclases específicas de la aplicación. Ya, en realidad no me dice mucho lo que aquí aparece, pero si ustedes se recuerdan de la vez anterior, lo más importante, esto es como el apoyo técnico para un framework. Lo más importante es lo de acá arriba, aplicación incompleta. ¿Por qué aplicación incompleta? Porque si yo instancio un framework y puedo trabajar con un framework, el sistema no está resuelto por sí. ¿Ya? La gracia del framework, y el concepto es como súper repetitivo lo que estoy diciendo, pero la gracia del framework es este esqueleto que yo voy a empezar como a rellenar y a construir de cierta forma. ¿Ya? Entonces, por eso que la palabra clave del framework es aplicación incompleta. ¿Ya? Es un Si ustedes levantan un proyecto, generalmente el framework me permite a mí levantar un proyecto base. Ese proyecto base va a funcionar, pero no es el sistema resuelto, pero son las pistas, son las claves son las cuales yo voy a empezar a construir. ¿Ya? Por eso tiene que ver con un código que ya está hecho. ¿Mm? Típicamente probados en aplicaciones previas. Alguien utilizó el framework o usó esta estructura de clases para poder construir su sistema. El caso más claro es su sistema de análisis y diseño. Ahora, framework hay montones y para un montón de cosas. ¿Ya? Nosotros o ustedes trabajaron un framework para el tema del desarrollo web, pero pueden haber frameworks para el tema de desarrollo de aplicaciones móviles. Puede haber un framework, por ejemplo, para crear redes sociales. Puede haber un framework que tiene que ver con generación de servicios. Hay frameworks que están hechos para construir APIs REST. ¿Ya? Y el framework de API REST tiene como todas las clases para poder yo finalmente construir rápidamente una API REST. Ahora, esa API al principio no va a hacer nada, no va a tener lógica, no va a tener sustancia de negocio. ¿Ya? Pero es un buen punto de partida porque yo no me voy a tener que olvidar un poco de quizás cómo implementar algo, una aplicación que esté funcionando en un puerto específico, que desde el punto de vista de la capa de aplicación implemente el protocolo HTTP, que esté respondiendo con código 200 cuando las cosas lleguen, esas cosas ya van a venir construidas. Yo las voy a tener que empezar a rellenar. Voy a tener que cuándo responder con código 200, cuándo responder con código 500, puedo inventar mis propios códigos, complementar mis propios códigos, etc. ¿Ya? Pero el framework me soluciona eso. Ahora, ejemplos de framework hay hartos. Aquí generalmente, en esta presentación, se enumera frameworks que generalmente están relacionados con Java. ¿Ya? Por ejemplo, Ant, no sé si alguna ha tenido que trabajar un proyecto con Ant, pero Ant es lo que te genera es como un archivo, o lo más típico de un archivo con toda la estructura de las clases que luego se tienen que compilar. Por eso dice enfoque del Makefile, script de objetivos ejecutables con dependencias acíclicas. Te pone el Makefile, era como todas las cosas que yo tengo que compilar en el fondo para que mi sistema funcione. ¿Ya? Y esto es clásico de Java o de aplicaciones Java propiamente tal. Entonces, AND es una estructura para la cual yo voy a construir mi sistema. Entonces, me permite poder construir mi sistema desde esa lógica. Yo no me voy a preocupar de yo decir quizás la parte por debajo de cómo se va a tener que construir ese sistema, sino que yo me voy a basar en este archivo que me va dando esas dependencias para poder hacer la construcción del mismo. ¿Ya? Hibernate también es famoso para los que trabajan en Java. No sé si aquí hay alguien que le guste Java, pero si trabajan con Java, a lo mejor Hibernate le va a gustar harto. O Spring. ¿Ya? Para los que trabajan con Java, Spring también es como bien famoso y bien popular.
Pero estos de acá son frameworks que en el fondo lo que nos proponen son proyectos o código básico con el cual nosotros poder trabajar. En algunos de estos particulares también no solamente es el código, es un código que implementa también las estructuras para, en este caso, por ejemplo, utilizar MVC. Entonces, cuando nosotros levantamos un proyecto, en este caso que es un framework, lo más probable es que nos genere las clases, la estructura básica para poder implementar un proyecto en base al patrón MVC. ¿Qué significa eso? Que nos va a crear las clases, que nos va a crear la estructura de directorio, que va a tener un archivo por detrás que ya nos va a estar diciendo cómo se relacionan los tres. Entonces yo no me voy a preocupar, por ejemplo, de tener que pensar cómo voy a hacer yo que cada vez que me llegue una petición al controlador, vaya a buscar un modelo para que lo lleve a una vista. ¿Ya? Eso el framework ya te lo va a tener listo, solucionado e implementado. ¿Ya? Nosotros no vamos a tener que preocuparnos de eso. El framework ya implementó quizá esa parte del patrón. Lo que nosotros nos vamos a tener que preocupar es que, qué vistas, qué controladores y qué modelos voy a generar. ¿Cuál es el contenido de ese controlador? ¿Cuáles son las reglas de ese controlador? ¿Cuáles son los contenidos de ese modelo, los atributos, la lógica que va a tener? ¿Cuáles son las vistas que voy a utilizar y qué modelos va a utilizar esas vistas? Yo me preocupo de eso, ¿ya? De ese tema del diseño, no de cómo poder lograr ese comportamiento, ¿ya? Se, se nota la diferencia de por qué el framework es como este esqueleto, que si bien tiene mucho código detrás, el framework por detrás tiene mucho código, ¿ya? Pero ese código o esa gran cantidad de código que tiene, en el fondo es lo que a mí me permite poder levantar este proyecto base, pero yo concentrarme en lo que quiero. Ahora, no es que las decisiones sean como uso framework o uso algún componente, sino que se pueden complementar. Hay cosas que voy a tener que hacer de quizá más de cero a la medida, y ese framework puede utilizar ciertos componentes que me permitan a mí llevar adelante la construcción de mi sistema, ¿ya? Perdón. Bueno, y este le decía como Spring, que es como sumamente popular para los que trabajan en Java. Y si bien Spring tiene varias cositas, ¿ya? Tiene cositas que tienen que ver, por ejemplo, con la implementación MVC, dice Web MVC Framework, ¿ya? En el fondo, lo que les decía, va a proveer las clases para nosotros poder implementar el patrón MVC. Entonces yo no me voy a preocupar de la comunicación modelo vista controlador, sino que del contenido del modelo vista controlador. ¿Ya? Tiene temas, por ejemplo, para hacer el mapeo objeto relacional, para construir objetos pensados como para la instanciación y la interacción con los mismos. Entonces me va a proveer quizá lo más probable alguna clase que nos permita, por ejemplo, nosotros heredar de ella para construir, no sé, pues, el modelo. Vamos a tener clases que van a tener que heredar de alguna que representa el controlador. ¿Ya? Ahora, si nosotros nos vamos a ver la herencia que hay por detrás, lo más probable es que ese controlador o ese modelo van a tener funciones o van a tener atributos que permitan hacer el funcionamiento a nivel interno. ¿Ya? Entonces nosotros no nos vamos a preocupar de hacer esa peguita en el fondo, sino nosotros nos vamos a preocupar de empezar a rellenarla. ¿Ya? Esa es como la gracia. ¿Ya? Y aquí como que se recurre como a ciertos catálogos de componentes, y yo tenía por acá uno abierto que quería mostrarles. Oh, perdón. Ya. Eh, por ejemplo, no sé si pueden ver lo que yo estoy mostrando, pero este es un catálogo de componentes. Si se fijan, lo que nosotros podemos hacer es como empezar a buscar distintos tipos de componentes o sistemas que ya están como listos o empaquetados. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los CRM son como bien populares, por decirlo así. ¿Ya? Eso es lo que utilizan. Entonces, que si se fijan, aquí vamos a llegar a un montón de distintos sistemas que ya están listos. Ahora, esto no significa que ellos sean simplemente tomar y llevar. Puede que algunos sean de pago, puede que sean que no. Entonces hay características, por ejemplo, el lenguaje con el que están construidos y cosas por el estilo. Entonces eso también se asocia un poco, si usted se acuerda, a los requerimientos no funcionales con los cuales nosotros teníamos que trabajar. En este caso de acá, nosotros podemos ver como las características de este proyecto y cosas que las cuales puedo hacer en el mismo. ¿Ya? Entonces, aquí está la categoría, por ejemplo, el tipo de licencia, las cosas si que yo lo puedo descargar o no, puedo ir a la página propia del proyecto. Y en este caso de acá es un producto, entonces puede que tenga asociado conceptos de pago, cosas por el estilo. ¿Ya?
Pero lo bueno o la gracia de esto es que yo puedo empezar como a buscar, ¿ya? Entonces, van a ver como categoría. Los ERP también son famosos. Entonces, obviamente el característico sistema ERP que yo voy a poder trabajar. Pueden estar los productos, pueden estar algún proyecto open source que yo pueda bajar y pueda configurar, pero ahí va a tener costo y vaya a tener que ir viendo las decisiones, ¿ya? Pero en el fondo, cuando nosotros vemos aquí en la materia que dice catálogo de eh, componentes, que yo puedo buscar sistemas, puedo buscar, eh, bueno, como decía, componentes específicos para ciertas necesidades, puedo buscar sistemas completos que ya tienen como esas lógicas bien tradicionales, que los ERP, los CRM, sistemas contables, cosas por el estilo, ¿ya? Y ustedes ahí podrían visitar después si quieren, o quizás para la próxima clase podemos buscar un caso más específico sobre algún tema, ¿ya? Pero son fuentes que están ahí como disponibles para ser utilizadas, para nosotros poder buscar quizá algún sistema de nuestro interés, ¿ya? Pero hay que tener ojo, no todo lo que esté ahí es llegar y usar, algunos pueden tener pago. ¿Mm? Entonces uno tiene que revisar esas características, eso también depende un poco del sistema, de lo que el cliente quiera. A lo mejor eh, nosotros van a haber proyectos que no van a ser construcción desde cero, sino que son más asociados como el tema de la consultoría. Entonces nosotros tenemos que buscar alternativas de sistemas para que nuestro cliente lo pueda implementar. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, temas de presupuesto, temas de requerimientos técnicos, por ejemplo, a lo mejor yo para poder instalar tal sistema que ya viene completo y empaquetado, necesito tener algún requerimiento de, no sé, un servidor que tenga o permite interpretar PHP. Entonces, yo ya tengo un requerimiento respecto a qué tipo de sistemas son los que yo tengo que buscar para que mi cliente pueda utilizar. ¿Ya? Entonces, la dificultad se transforma en buscar algún sistema empaquetado y, por ejemplo, cómo se puede configurar, qué necesita para poder instalarse. Entonces, se transforma un poco el sistema o el proyecto que estoy trabajando, ¿ya? Y aquí luego empezamos a hablar un poco también de los patrones, el MVC que ustedes ya lo conocen, pero también existen ciertas cositas que en este caso de acá es cómo yo poder trabajar o cómo yo poder estructurar mi trabajo, ¿ya? No le vamos a dar mucha vuelta en esto, pero si ustedes se fijan, esta es una forma o un patrón, pero de bien alto nivel porque nos está diciendo cómo yo puedo estructurar la forma en la cual yo voy a poder organizar mi trabajo. Entonces me dice, primero pasa definiendo un contexto, luego define como contenedores, no el concepto de contenedor de Docker, sino el concepto del contenedor desde una perspectiva de algo que encapsula software, ¿ya? Luego viendo los componentes dentro de ese contenedor específico, y luego puedes llegar al nivel de código. Esto es como para poder diseñar, es como para poder ordenar mi proceso de diseño, ¿ya? Y uno puede ir viendo lo que hay en cada una de esas etapas. Por ejemplo, el tema del contexto completo, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes de los diagramas de contexto? Pero aquí está un poquito el tema. El tema de usuario, los sistemas con los que va a interactuar y lo que yo voy a construir. Pero yo puedo ir, pues si lo sé hacer como doble clic en este de acá y poder ya ver el tema de los componentes propios de software de alto nivel. ¿Mm? Aquí yo solamente enuncié mi sistema. Aquí yo estoy viendo el componente de software de alto nivel, ¿ya? Y después yo puedo seguir como entrando más en detalle y viendo aquí las cosas que lo componen. ¿Mm? Y todo lo que contiene a nivel de software, aquí los componentes específicos que va a tener el sistema. ¿Ya? Empiezo a hablar, por ejemplo, de controladores. Y luego yo podría irme en uno específico y podría ver como desde la perspectiva del código. ¿Ya? Pero básicamente, ¿qué es lo que nos dice? El cómo yo poder ordenarme. ¿Ya? No es un patrón que sea directamente a código. Es un patrón respecto a cómo yo puedo seguir un proceso. Que en el fondo igual es una solución a un problema de cómo me ordeno quizás mi proceso de análisis o desarrollo. ¿Ya? Pero igual así todo es un proceso que me da los pasos a seguir. Y existen otros patrones que son como, puede decirse como más bajo a nivel, que nos permiten enfrentar ciertos problemas específicos. En este caso de acá, estos patrones, que son los que están como catalogados en las fuentes aquí documentales que aparecen, pero la gracia o el contenido que me interesa ver es este de acá. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de estos tipos de patrones que están documentados de esta forma, es que estos patrones lo que nos hacen, nos presentan ciertos problemas y nos dicen cómo poder solucionarlos, pero están documentados, ¿ya? Entonces, en el sentido que yo tengo hartas fuertes referenciales para yo poder estudiarlos y saber cuándo querer utilizar o no cada uno. Entonces, en este caso de acá, nosotros estamos hablando de un patrón que se llama el observador. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de este patrón observador? Yo digo que tengo, en este caso, elementos
¿ya? Que pueden ir cambiando. ¿Ya? En este caso, este es el sujeto que está siendo observado. Y si fijan, aquí tengo dos observadores distintos. ¿Cuál es el problema? Que uno de acá, en este caso del dibujito, está graficando este gráfico de torta y este está graficando un gráfico de barras. ¿Cuál es el problema? ¿Ya? El problema es que si estos datos cambian, estos dos observadores tienen que cambiar. ¿Ya? Ese es el problema que tengo. Si se fijan, es un problema bien acotado, chiquitito, incluso uno puede decir como de bien bajo nivel. No es un problema de un sistema completo, es un problema que a lo mejor va a ser parte de un sistema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hicieron algunas personas? Algunas personas documentaron esto. No sé si es que se puede ver esto, como el que aparece acá, ¿se fijan? Entonces tienen patrones que tienen que ver que sean de estructura, problemas que son propios de cómo poder estructurar, problemas que son de comportamiento y problemas de cómo se crean cosas. En el caso del observador es un problema de comportamiento, cosas que ellos observaron. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos hicieron, mira, el patrón tiene estas características o se puede estructurar de esta forma. No es como muy bonito el cómo está dibujado, ¿ya? Pero nos da como las características, nos dice cuándo poder usarlo o qué beneficios tiene su utilización. Y una descripción de cómo podría nosotros poder estructurar nuestro código. ¿Ya? Pero existen también otras fuentes, como esta de acá, ¿ya? Que también nos dan la misma información de los patrones. Por ejemplo, nosotros dijimos patrón de comportamiento. Y existen una serie de patrones de comportamiento, ¿ya? Que son los que aparece aquí. Y nosotros estamos hablando del patrón observador. El tema del patrón observador. Nos dice básicamente la misma idea. ¿Ya? Nos dice cuál es el problema que tenemos. ¿Ya? Por ejemplo, uno que cambia y todos los otros tienen que adaptarse a su cambio. Y lo proponen la solución que ahí aparecía en el otro. ¿Cuál es la gracia? Que esto está tan bien documentado que incluso algunos se pueden llevar directamente a código. Y uno los puede estudiar y los puede buscar. ¿Ya? Entonces son como bien conocidos, están bien documentados, incluso están tan bien documentados que nosotros los podemos llevar directamente a código. No lo alcanzamos a mostrar aquí, pero si se fijan, está en una serie de lenguajes para poder ser implementado en Java, en C++, en C Sharp, en Python, en Go, etc. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos viendo este caso en particular, ¿qué es lo que nos dice? Nos propone un problema que es generalmente común, por decirlo así, que ha ocurrido en otras, y este patrón en particular de comportamiento, especialmente el observador, propone una solución ante ese problema. Está tan bien documentado que incluso nosotros podemos llevarlo directamente a código y ciertas implementaciones de código. Pero si se fijan, esto no es la solución de un problema de un proyecto completo en sí, sino que lo más probable es que sea para apoyar otro contexto general. ¿Ya? Si se fijan, aquí no nos está hablando de un contexto de negocio específico, sino que nos está definiendo un comportamiento que se puede llevar a distintos ámbitos. Por eso utiliza palabras como, o conceptos bien abstractos como, por ejemplo, evento, el que está escuchando, el que se suscribe, etc. Entonces se pueden utilizar en varios contextos en general. Entonces, estos patrones que nosotros estamos viendo ya están documentados y permiten resolver estos tipos de problemas, que son casos en los cuales se podrían poder implementar. ¿Ya? Y por ejemplo, aquí existe otro patrón que tiene que ver, por ejemplo, en cómo se pueden crear cosas. Hay problemas que tienen que ver con la creación de elementos, otras que tienen que ver con los comportamientos de ciertos elementos, por eso es que son patrones creacionistas, patrones de comportamiento, ¿ya? Y dentro hay una serie de posibles problemas, soluciones que están propuestos, que incluso se pueden llevar a estructuras de código más o menos conocidas. O existe documentación respecto al código al cual se pueden llevar. Y distinto, por ejemplo, a otros patrones que son un poco más de alto nivel, por ejemplo, MVC, también nosotros dijimos que era un patrón, pero MVC es como difícil de llevarlo directamente a código en una estructura tan simple, sino que es más que nada es una forma de describir la interacción entre distintos elementos de software. ¿Ya? Pero también nosotros podemos decir que un patrón, pero tampoco es tan, se fijan que tampoco estamos tan clara la definición misma o el alcance, por eso que algunos se pueden llevar directamente a código como el que vimos, pero otro el poder llevarlo a código un poco más complejo. La MVC es más que nada una orientación al orden respecto a cómo yo hago las cosas. Que si bien se lleva a código porque hay frameworks que implementan eso, pero el esfuerzo es mucho mayor. ¿Ya? ¿Se entiende un poquito la idea? ¿Alguna duda? ¿Ya? Voy a dejar hasta aquí la clase, igual quedan puntos, pero tenemos otras sesiones para poder verlo. ¿Ya?
Pero se entiende más o menos la idea hasta el momento. ¿Alguna duda? ¿Hay alguien todavía? ¿Sí? Ya. Bueno, en todo caso después lo vamos a retomar por si tienen dudas después al respecto. ¿Ya? Entonces, en función del tiempo, vamos a dejar la clase hasta aquí, pero antes de eso, le aprovecho de avisar que mañana es la reunión con el cliente. Así que yo voy a mandar un aviso ahora. Entonces, si ustedes se fijan en el aula de la asignatura, en la primera parte, que es como información general del curso, aparece como un enlace a reunión con el cliente. La reunión con el cliente es mañana de 11 a 12, ¿ya? Para que asistan. ¿Cuál es la idea de esa reunión? De esa reunión que no vamos a ver temas administrativos respecto a qué entra en cada entrega, sino que lo que vamos a hacer en esa reunión, y la idea es que ustedes la aprovechen para hacerle consultas al cliente respecto a lo que él nos va a contar. ¿Ya? Entonces mañana vamos a conocer al cliente, nos va a contar cuáles son su problema, qué es lo que quiere, entonces la idea es que ustedes la aprovechen esa instancia para poder conversar con él y hacer las consultas. David, veo que levantó la mano. Sí, profe, es con respecto al control de lectura. Ya, Pero si quiere puede dejar de grabar y le digo. O lo ya. digo al tiro mismo. Espérate, déjame cerrar el tema de la clase y lo vemos, ¿ya? Ya. Ya, entonces, respecto al tema del cliente, como yo les decía, mañana es de 11 a 12 y la idea es que ustedes puedan hacer las consultas que estimen convenientes, así que, primero que nada, asistan, pongan atención y aprovechen la instancia, ¿de acuerdo? Ya, eso. Entonces, bueno, excepto, bueno, David que quiere decir algo, pero los demás sí están liberados en el fondo, así que nos vemos mañana. Recuerden la reunión con el cliente, yo voy a mandar un aviso, así que cualquier cosa me pueden escribir al correo, ¿ya? Que estén bien, cuídense y nos vemos mañana.